tardes, ¿se escuchan? Bueno, quiero agradecerles mucho estar aquí. Quiero agradecer mucho al personal del museo que hace un esfuerzo para sostener estas actividades fuera de su horario. Quiero también agradecer mucho a la Asociación de Amigos del Museo, que está su vicepresidente, Ramiro Colinet, invitarles a todos a ser amigos del museo, porque es gracias a ellos que todas estas cosas se pueden hacer, en la exposición de Matilde. Y quiero agradecer mucho a Adriana Lusitano y a Juan Antonio Varese que nos acompañan aquí en esta finissage de la exposición Faros de Matilde Marín, en colaboración con Juan Antonio Varese, han puesto en sintonía los faros del mundo y los faros del Uruguay en nuestra planta de subsuelo. Y mañana ya no va a ser, hoy es el último día para verla. Siempre es un momento un poco de duelo llevar una muestra, así que decidimos hacer esta celebración de finissage para la primera exposición temporaria que hemos tenido en un subsuelo que está a medio de reconstruir, ¿no? Y tengo el honor de presentar a mi compañero de mesa. Adriana Lusitano es poeta, investigadora, docente, doctora en letras por la Universidad de Córdoba, con un postdoctorado en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, es profesora titular del tiempo exclusivo, se ha retirado hace poco, ha sido directora de equipos de investigación de becarios, de investigadores, de todo. Además ha publicado numerosos libros y algo que a mí me encanta es que Adriana ha decidido hacer una editorial sustentable y ecológica, no publicar libros de papel, o sea que son libros digitales militantes, y me parece que es realmente muy bueno. También voy a presentar a Antonio Varese. No sé cómo un amigo del museo y un amigo de ustedes. Antonio Varese es escritor, periodista, fotógrafo, editor, investigador de temas históricos, referente de historia de la fotografía en el Uruguay, referente de historia de los faros en el Uruguay, de los naufragios en el Uruguay, de todo. Y ha publicado muchos libros, pese a que, siguiendo mandato familiar, es escribano de profesión y durante muchos años ejerció su profesión hasta que logró desobedecer el mandato familiar y convertirse en esta maravilla de intelectual que tenemos. Me encanta. Una aventura. Y finalmente voy a presentar a nuestra artista, autora de Faros, Matilde Marín, que es una artista visual argentina que desarrolla su obra en muy diversos grabados, fotografía, video. Yo la conozco hace mucho tiempo. Ha sido fellow del Instituto de Nantes, ha sido premio Conex Latino varias veces, ha participado en muchas bienales, Puerto Rico, la banda cultiva, Cuenca, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la nombró personalidad destacada de la cultura, fue presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes hasta poco, y ahora presidente de la Fundación que realmente yo tengo una gran admiración con Matilde desde hace mucho, y quisiera arrancar esta charla solamente leyendo dos párrafos del prólogo que escribí para el libro de Adriana Lusitano. Desde hace ya casi 2 décadas, Matilde Marín ha encarado una vida de artista viajera, con todo lo que eso implica. Una vida de aventuras, siguiendo los pasos de crónicas, novelas,
faros antiguos, de imaginaciones poéticas, de vidas literarias. Es una exploradora curiosa y sensible, romántica, aunque lo disimule. Construye historias en imágenes fascinantes que invitan a saber más y se completan con relatos frutos de sus viajes e indagaciones históricas. El proyecto Faros nació de varias maneras. Matilde evoca el momento, en 2005, en que leyó que se desactivaban los faros del mundo porque los navíos iban a ser guiados por el GPS. Pero también creo que este proyecto nació mucho antes, a partir de su lectura de infancia, ¿no? Julio Verne, Emilio Salgari, entre otros, Stevenson, Chacón. Bueno, nació también este libro del deseo de viajar. O sea, el deseo de viajar con el cuerpo, con la imaginación, es un deseo humano importantísimo. Aquí en el Uruguay había una frase: navegar en SS, vivere non SS, atribuida por Plutarco a Pompeyo en el primer siglo de nuestra era, y figuraba en la tapa de cada ejemplar del semanario cultural Marcha de Montevideo, fundado por Carlos Quijano y por Carlos Sonetti en 1939, que duró hasta la última dictadura militar. Así que, bueno, viajar, marchar sin miedo a las tempestades es algo que la luz simbólica de los faros nos ayuda a transitar el miedo a los naufragios, que sin duda es el más antiguo de los miedos de la especie humana, tal vez tanto como el miedo al rayo y a las tormentas. Así que podríamos seguir esto dándole la palabra a Juan Antonio Varese, que ha escrito mucho sobre estos miedos, a los rayos, a las tormentas, a los naufragios y a los faros. Y por último nos va a presentar a Adriana Citando, su maravilloso libro. Gracias. Queridos amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Empiezo dando gracias a Dios porque he podido cumplir todos esos adjetivos o menciones que hizo Matilde por una razón. Tengo 83 años, que ya avisarán de los 84. Bueno, con esa cantidad de años es que se pueden hacer cosas. Y bueno, espero todavía cumplir alguna que otra más para agregar. Muchas gracias por haber venido, por acompañarnos. Voy a hablar muy poco de mí. Simplemente, durante muchos años trabajé como escribano hasta que un día me encontré con mi verdadera vocación de escritor. Y mi vocación de escritor resultó paseando por las playas solitarias, poniendo los pies, dejando que me bañaran las olas que venían con fuerza en Rocha, en Maldonado. Y de pronto me sorprendió encontrarme con algunos restos de madera o restos de hierro oxidado de antiguos naufragios. Y claro, si uno es curioso, ¿qué es esto? ¿Desde cuándo está? ¿Y a quién pertenecieron? ¿Qué historias humanas se esconden atrás de todos estos retorcidos? Y entonces, bueno, ahí fue cuando se despertó, como si me hubieran encendido con un fósforo, se despertó mi vocación de investigador. Empecé a investigar, yendo a la biblioteca, consultando con los vecinos de los lugares, y surgió en el año 1993 un primer libro llamado De naufragios y leyendas en las costas de Rocha. Pasó el tiempo y de 1993 al año 2025 el mundo cambió muchísimo. Así que cuando decidí seguir y hacer un segundo libro de naufragios y leyendas en las costas y tesoros en las costas de Maldonado, me encontré que el mundo había cambiado completamente y tuve que armar un esquema completamente distinto, recurriendo no solo a los pescadores de la costa y a la investigación de los archivos, sino también y fundamentalmente a los arqueólogos subacuáticos.
que son los que investigan los pecios como si fueran cápsulas del tiempo. Y acá tenemos el honor de contar precisamente con una arqueóloga subacuática, Elena Zacconi, a la cual le agradezco que haya venido a acompañar. Despertado el terror y comprobando que cada naufragio es una situación límite y que de atrás de esos hierros retorcidos o maderas carcomidas por el teledo se encuentran historias humanas importantísimas, fue que se me despertó como vocación escribir sobre los faros. Y así fue que, gracias a haber ingresado en la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial, yo como escribano no tenía conocimientos ni siquiera de los términos náuticos. Bueno, por eso es que me acerqué a una Academia Uruguaya de Historia Marítima y ahí empecé a aprender un poco. No digo que sea marino ahora, pero por lo menos los términos los conozco. La historia de los faros es apasionante. Comienza desde el faro de Alejandría, ¿no? Que era, de ahí viene la palabra faros, 3 décadas antes de Cristo. Un faro maravilloso que se derrumbó no por la obra del hombre, sino por la obra de un terremoto, y que ahora Matilde y yo disfrutamos leyendo en internet que los arqueólogos subacuáticos están encontrando restos de los pilares, restos de estatuas, restos de lo que significó esa obra maravillosa que ninguno de los faros del día de hoy llega a tener la majestuosidad que tuvo el faro de Alejandría. A partir de todo esto, escribí un libro sobre los faros, contemplando 4 aspectos. Los faros son historia. Si ustedes analizan cualquiera de los faros, los uruguayos que están acá, Punta Carretas, Punta del Este, mismo el Cerro de Montevideo, Colonia, los faros están ubicados en los lugares más estratégicos de cualquier lugar, y en la costa argentina ni que hablar, por supuesto, y en el mundo. Hay faros, el faro, por ejemplo, de La Coruña, el faro del fin del mundo, porque se encontrábamos en el Finisterre. Bueno, son los lugares más maravillosos del mundo. Y atrás del faro hay una historia extraordinaria. Pero también, atrás de los faros, y eso lo he aprendido en los libros, se esconde mucho arte. Muchos de los grandes fotógrafos y muchos de los grandes pintores han recurrido a los faros como elemento de inspiración. Creo que el 80% de los pintores modernos, por lo menos, han pintado los faros de resistencia. Pero además los faros son patrimonio. ¿Por qué? Son patrimonio porque representan todo un recorrido de la historia. Y no solo han colaborado en los salvamentos y en evitar los naufragios, sino que también atrás de cada faro hay una historia arquitectónica increíble. Esos faros que se levantan en medio, por ejemplo, del medio del Atlántico, como el faro de Edison u otros, cuando, yo no sé si los han visto, hay olas que los sobrepasan, y pese a eso los fareros se mantienen firmes, cumpliendo con su deber, y lo han cumplido. Y hay toda una historia patrimonial atrás de eso. Y, en última instancia, y por eso lo he agregado en esta última edición del libro que traje algunos ejemplares, los faros también representan un valor turístico. ¿Turístico? Sí, señores. Aunque han decrecido sus funciones, porque en algunos casos los marinos ya no recurren a la luz, sino que recurren al GPS. Bueno, yo preferiría la luz porque a mí la luz me parece importante, pero bueno, muchas veces se le suplanta con el GPS por modernos instrumentos de navegación. De todas maneras, los faros siguen representando un lugar hermoso, atractivo, y en muchas partes del mundo se han inaugurado rutas de los faros. Para la gente que hay mucha gente que en estos momentos como turismo realiza la
la ruta de Santiago, el camino de Santiago. Bueno, se han inaugurado en España este año 3 caminos de los faros. Y el que sea realmente valiente y se anime, que haga el camino de los faros de Galicia, porque ahí se va a encontrar que va a pasar de la costa de la muerte por lugares realmente insospechados. Faros que parecen perdidos de la roca, que si uno se los ve hasta tiene miedo de que se caigan. Bueno, esos son, y hay rutas turísticas importantes. En el Uruguay he sugerido, voy a hablar con el Ministerio, plantear 4 recorridos por los faros. Por lo pronto ya la señora Alicia, el sobrenombre de ella es Alicia Bike, por bicicleta, organiza tours de faro a faro en bicicleta. Así que para que vean, y me han pedido, yo acompaño a veces y leemos un poco la historia de cada faro. Pero, parte de todo esto, la exposición Faros, el haberme encontrado con la directora, el haber conocido a Matilde Marín y el haber visto la exposición hermosa que se ha realizado, me ha abierto las puertas a algo mucho más importante. Los faros tienen una quinta función, que es una función simbólica. Cuando nosotros queremos emplear una metáfora, siempre pensamos en la luz de un faro, una luz en la oscuridad, una luz que guía nuestro camino, ¿verdad, Matilde? Entonces, por lo tanto, los faros tienen un sentido simbólico y me gustaría terminar, a mí me gusta hacer breve, dejar las cosas picando, con la última frase de un audiovisual Carné, es: qué bueno poder ser cada uno de nosotros la luz de un faro para alguien que la necesita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por este espacio maravilloso, por habernos recibido a Bosque Madura, editorial de arte, y a nuestra autora, Matilde Marín. Matilde Marín es autora de Bosque Madura 2 veces, y eso es un gran halago para nosotros. ¿Por qué? Porque Matilde Marín, en la época de la pandemia, en agosto de 2021, presentamos faros del hemisferio sur al norte. Y ahora estamos presentando faros, paisajes y fotografías ficcionales. Y estos 2 libros son realmente el inicio de Bosque Madura a un nivel aquí internacional. El hermanado con Uruguay realmente es un orgullo para Bosque Madura, una editorial independiente, pequeña. Tenemos un catálogo corto, pequeño, de 10, 11 ejemplares, libros publicados, ebooks. Pero bueno, seguimos y agradecemos a Matilde el haber confiado su maravillosa obra con nosotros. El libro Faros, voy a leer algunos tramos, me apasionó. Faros 2, igual que Faros 1, me apasionó, pero me apasionó ya no solo como editora, sino también como intelectual. Porque el modo de trabajar Matilde, las imágenes de él, las fotografías que ella documenta, y luego el modo en que nosotros como lectores o espectadores, en la muestra que ustedes han visto abajo en sus videos o en las fotografías que nosotros mostramos en el libro, ustedes pueden ver que hay un trabajo minucioso, prolijísimo y muy creativo que inaugura otro modo de hacer fotografía y fotografía de arte. Ese modo es lo que yo me apasioné pensando y denominando como un aspecto ficcional. Pero ese aspecto ficcional no
es de lo irreal, sino que justamente mezcla lo real con lo real. Y esto es dar un plus a la fotografía, porque Matilde trabaja en estos faros, en Faros 2, yendo desde el norte hacia el sur. Por eso hace como una especie de Ulises femenina, mujer que trabaja buscando su espacio. Comienza el viaje en el norte y hay una serie de marcaciones en el planiferio que hemos ideado para orientar a los espectadores y lectores, para que se den cuenta cómo los faros están, como decía Juan Antonio, como decía Laura, están ayudando a pensarnos, ayudando a guiar nuestra reflexión y nuestro pensamiento, pero en el caso de Matilde, el pensamiento poético. Este pensamiento que une lo real con ese plus de lo real que la imaginación y el arte modifican. Es una transformación de las imágenes documentales que ella fotografía. Une el mundo de, por ejemplo, un faro de Arabia Saudita, de Yambú, con las imágenes de las salinas grandes del norte de Argentina. Y además tiene ese plus que ayuda a los artistas, el haber estado en el momento preciso y justo del año que en las salinas hay una fina capa de agua que cubre por la lluvia las salinas y que permitió reflejar el cielo como si fuera la paleta de un pintor. Así que Matilde, ese ojo y esa suerte maravillosa del artista que logra plasmar en su fotografía y en sus intervenciones digitales. Ella recorre los distintos faros del mundo y los va registrando, los va documentando y es muy precisa. Y nosotros tuvimos que adecuarnos también a esa precisión y mostrar a los lectores de nuestro libro digital cuándo documentó eso y cuándo lo intervino. Y esto es importante porque el artista va haciendo este recorrido y esta navegación también en el libro, mostrándole al lector los años de trabajo, las búsquedas y todo lo que significa crear para que se vea, se mire y se reflexione estas obras. Quería leer simplemente un parrafito de lo que escribí, que es en relación a lo que llamo la puesta en abismo. Ustedes cuando han ido a una feria o se han mirado en los espejos de un ascensor, espejos ubicados en forma paralela, han visto lo que es la forma más simple de la puesta en abismo, que se refleja al infinito la imagen de ustedes. Bueno, lo que logra Matilde es otra dimensión de la puesta en abismo y es la dimensión artística. En este libro, que yo titulamos con Matilde Paisajes y fotografías ficcionales, se encuentran fotografías de faros en colores suaves, con algún mínimo rojo o cobrizo que irrumpe junto con los legados bajos, con celestes de nubes, cielos y aguas que, como la tapa del libro, muestran y destacan por sus transparencias y sutiles tonos y juegos de movimiento captados por la cámara. Las salinas grandes del norte de Argentina se acercan a territorios distantes y coexisten con los faros del norte y del sur. Vinculados el arriba y el abajo, se produce una presencia enigmática del paisaje. De allí la decisión de poner las palabras ficcionales en el subtítulo de la obra de Matilde.
lo revela en formas, transparencias y luces, logrando a su vez crear un modo distinto de hacer el arte en la fotografía. La palabra de Matilde está en la tercera parte del libro, llamado Antiguo Fuego de Alejandría, y en dos textos suyos narra acerca de la relación con el faro de Alejandría y su viaje de hace muy poco tiempo a Egipto. Con la mirada del artista y fotógrafa vamos tras sus huellas y ruinas. Estos escritos siguen faros, donde nacen las luces, y faros de la luz primera, que han sido motivadores para mí como editora para la elección del tono rojizo en el diseño del ebook. Tono rojizo, decía, en las luces de los faros. ¿Por qué? Porque allí está condensada la referencia y la sugerencia hacia el faro de Alejandría, que estaba iluminado con fuego. Y también porque nos pareció poético pensar la luz naranja del amanecer como un espacio nuevo para que esta fotografía y estos paisajes nos digan algo para este tiempo atribulado, y más en estas épocas, en el paisaje de Arabia Saudita y del Oriente, donde estaba ubicado ese primer faro. Así que muchas gracias a ustedes. Bueno, Matilde no quiso sentarse aquí. Voy a decir gracias. Pero No, perdón. Me pareció bien que estuvieran los que estuvieron sentados, ¿no? Yo les agradezco mucho realmente que estén acompañando, como le dicen ahora el finizar, me parece muy elegante. Para mí fue una aventura conocerlo a Juan Antonio, realmente, con toda su información y todo su conocimiento sobre los faros. Hicimos en la exposición, los que no la vieron, sería interesante que bajen y la vean. Ahí hay una entrevista que hicimos en agosto del año pasado, y también conocerla a Diana Lusitano, que no nos conocíamos. Estábamos en medio de la pandemia y me llegó un mail diciéndome: ¿a usted le interesaría hacer obra para nuestra editorial? O sea, fue todo. Y hace muchos años ya con Laura trabajamos en el tema de los faros. Yo como artista no es lo único que hago los faros, porque muchos pueden pensar que yo voy a terminar siendo la que sabe todo sobre faros. No, yo hago muchas series simultáneas, ¿no? Está el periodista Sabán de acá, que estuvo hace poquito en Buenos Aires y filmó una serie de cosas de obra que yo tengo en este momento en la exhibición, ¿no? Bien. Así que agradecer la curiosidad que tiene también esta cosa de ser los faros, es que muchos colegas, amigos, familias, que yo les fui contando que me interesaban los faros, porque en griego antiguo quiere decir la luz que guía el destino de los hombres, y esa luz que guía el destino de los hombres durante tantos siglos desaparecería con el GPS. Me parecía, qué sé yo, poético, romántico, ¿no? Por eso avancé sobre eso. Pero también muchos amigos empezaron a enviarme sus faros. Entonces en el libro, nuevo, la segunda parte de faros, de la editorial Bosque Madura, ahí por ahí habrán visto faros de los afectos. Porque muchísimos amigos, amigas, curadoras de bienales, etc., a veces amanecía yo: mira, estoy en tal lado, te mando un faro. Fue lindísima esa historia, los tengo todos catalogados y todavía me siguen enviando faros. Y eso es precioso, porque cuando uno tiene una trascendencia hacia la amistad de lo que uno hace, bueno, quiere decir que deja alguna marca, ¿no? Alguna huella, algo. Así que bueno, les quiero agradecer. Yo lo que también quiero comentar es que acá
Estrecho de Magallanes, donde se une el Océano Atlántico y Pacífico, que no se unen porque las aguas son de distintos colores, y ahí vi el faro, el primer faro que me pareció interesante, y bueno, después seguí. Tengo aventuras raras para llegar al faro del fin del mundo y cosas así, pero bueno, ese es de Islandia, en fin. Muchas gracias, Muchas gracias. Que me olvidé de decir que como editorial de la Universidad Argentina, la Universidad Pública, privilegiamos también la relación entre los artistas y los ensayistas, y que agradezco a Laura Malosini Costa que haya sido parte de este libro, Faros 2, con su ensayo, participando en el libro. Así que muchas gracias. Están en venta los libros aquí afuera. Los de Juan Antonio Varese se pueden pagar sobre un efectivo. Y bueno, pueden averiguar los precios, no son muy caros. Y también con el QR. Sí, con el QR, y les puedo mostrar en la computadora cómo se lee el libro para que vean cómo se lee. También se compran. Se compran, sí, y están en las distintas tiendas, Amazon, Apple, y FNAC o algunas librerías que tienen libros. Y les invitamos a compartir un brindis aquí afuera y le damos la palabra por último a Juan Antonio. Matilde, estuviste recorriendo y en faros importantísimos del mundo. Recorriste muchísimo. Expusiste nada menos una exposición en Arabia Saudita. Pero no conocerás a fondo los faros del mundo hasta que no conozcas el faro de Cabo Polonio. Es cierto, porque el faro de Cabo Polonio, que está en la exposición, no lo conozco. Fue el único que no conozco, porque había que hacerlo entre agosto y diciembre, no había forma de ir. Alguien me tiene que llevar, porque parece que es complicado, tengo que ver. Y Varese me prestó su fotografía en alta definición para que yo pudiera hacer el faro. Así que ese es el único que no conozco del mundo. Terrible, terrible. Pero no, tengo que armar una excursión para ir, me dijeron. Un campamento, no sé. No es tan complicado. Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Pueden llegar perfectamente mañana mismo. Porque cada vez que digo me dicen, pero la arena, pero los 4x4, pero no sé qué. No, son sustos nada más.